Bueno, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que esté todo bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar con la clase de tejidos, ¿sí? Se escucha mal, Vegetal. se escucha como con ruido, me parece. ¿Todos se escuchan así o solo la compañera? No, yo escucho bien. Porque si escucha solo la compañera así es porque seguramente tu conexión a internet Ah, sí. varía y a veces se escucha bien y a veces se escucha mal de acuerdo a cómo captás, ¿sí? Si era Dale. todes, si le resulta a todes igual es mi conexión, pero si no, eh, es la conexión particular de cada uno. Bueno, ahí Bueno, sí. Gracias. no hay por qué. Entonces, habíamos visto, sí, los tejidos primarios que van a estar en la planta mientras la planta sea, sí, tenga menos de un año de vida. Luego de un año de vida, las plantas que son leñosas, sí, o que son perennes, digamos, van a generar, sí, tejidos diferenciados, tejidos adultos, ¿sí? En el caso de las monocotiledóneas, siempre van a tener tejidos, ¿sí?, juveniles o tejidos, digamos, primarios, exceptuando alguna rara excepción, ¿sí? Pero las dico, que no son herbáceas, sino arbustivas o arborescentes, ¿sí?, y que son perennes, digamos, van a generar siempre después del año de vida tejidos adultos. Y en algunas partes, año a año va a haber tejido primario y luego va a ser adulto. ¿En qué partes de la planta, sí, esperan ustedes que haya tejido primario, sí, continuamente, año tras año? Que ya las vimos en el primer parcial, ¿sí? Bueno, en las yemas, ¿sí? En las yemas, en los ápices. ¿Sí? En las yemas y en los ápices siempre va a haber tejido primario, ¿sí? Y una rama ni bien nace es primaria, hasta que pasa el segundo año de vida y bueno, ahí se hace con floema y xilema secundarios, ¿sí? Con tejidos secundarios, diferenciados, adultos. Siempre que tengamos ramas nuevas, en las plantas perennes vamos a tener tejido primario, ¿sí? Hasta que al año siguiente esa rama va a ser vieja, por decirlo así, y siempre va a tener una yema de renuevo lateral, axilar o una yema apical que va a dar nuevas ramas, nuevas plantas, nuevas hojas. ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? ¿Se comprende esa parte o están todos ahí silenciados? Sí, sí, se entiende. Por lo menos yo lo entiendo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a tejidos, sí, diferenciados, tejidos llamados adultos, ¿sí? Uno es la epidermis, ¿sí? Donde van a estar incluidos los estomas y los tricomas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cubre la parte externa aérea de la planta. Puede ser una epidermis uniestratificada, esto quiere decir que tenga una única fila de células. Puede ser pluriestratificada, que tenga varias capas de células, una sucesiva a la otra hacia abajo, ¿sí? Y también puede haber una epidermis e hipodermis, las dos juntas, ¿sí? Que esté una epidermis, sí, que puede ser uniseriada o unistratificada, y por debajo una hipodermis, ¿sí? Puede haber esas características. La hipodermis, fíjense ahora, la vamos a explicar, cuando está presente, no siempre, en algunas plantas, muy pocas, es una capa de células de protección en posición subepidérmica, por debajo de la epidermis. La rizodermis es la epidermis de la raíz, ¿sí? Nunca confundir epidermis con rizodermis, jamás. Exodermis, tejido de protección de varias capas celulares que se ubica debajo de la rizodermis y reemplaza en su función protectora de los tejidos internos de la raíz. Endodermis, tejido de protección interno, característico de la estructura primaria de la raíz, pero a veces presente en tallos, muy de a veces. Y por último, la peridermis, tejido de protección de la estructura secundaria, ¿sí?
va a estar, ¿sí?, reemplazando a la epidermis en el crecimiento secundario. Entonces, vamos a comenzar ahora por la epidermis, ¿sí?, que es el tejido de protección primario, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos acá justamente, o tejido de protección joven, vendría a ser, que la epidermis está conformado por un solo tipo celular, ¿sí? ¿Cuál es la función? Lo que está en el recuadro a la derecha: protección del medio, intercambio gaseoso, ¿sí? Intercambio de agua también. ¿Cómo son esas células? ¿Qué características tienen las células de epidermis? Células de pared primaria delgada, depositan una capa externa de cutícula, ¿sí?, para la protección. No tienen cloroplastos o muy poquitos, exceptuando ¿cuál? Las células oclusivas, que son las células del estoma que vemos acá, ¿sí? Que esas células oclusivas del estoma sí tienen cloroplastos, porque la célula oclusiva tiene que generar, estos son los cloroplastos, lo que se ve acá, de todo verde, esta es la célula oclusiva del estoma, tiene que generar energía para abrir y cerrarse, ¿sí? Abrirse durante la noche y cerrarse durante el día. ¿Sí? Tampoco tienen espacios intercelulares, ¿sí? No tienen espacios intercelulares las células de la epidermis, porque no pueden permitirse la entrada ni la salida de agua ni de gases, ¿sí? Tiene que salir todo o entrar por los estomas, ¿sí? Esta es la capa de cutícula, que está acá, ¿sí? Esto, que se tiñe de rosa. ¿Sí? Esa es la cutícula. Estos son los tricomas, ¿sí? Este es glanduloso y estos son, ¿sí?, ponzoñosos, ¿sí?, puntas, como la de la ortiga. ¿Mm? Siempre vamos a ver la cutícula, que es gruesa, ¿sí? Siempre la vamos a ver la cutícula, que es gruesa, ¿sí? Y pueden diferenciarse en pelos, estomas o escamas, ¿sí?, las células epidérmicas. Y acá abajo, ¿qué vemos? La rizodermis, ¿sí? También con pocos espacios intercelulares, pero tienen espacios intercelulares la rizodermis. La rizodermis sí tiene espacios intercelulares y tiene ¿sí?, el pelo absorbente, ¿sí?, de la pared, siempre de la raíz primaria, estamos hablando. Y enseguida debajo, ¿sí?, de la rizodermis está la endodermis, ¿sí?, la corteza, perdón. La corteza, y más adentro va a estar la endodermis, cosa que ahora vamos a ir viendo. Entonces, viendo, ¿sí?, un diafanizado, que es un tipo de preparado especial para ver solo epidermis, ¿sí?, que se arranca la piel o la epidermis, mejor dicho, de una planta, ¿sí?, en este caso de la cara abaxial, ¿sí?, de la cara de abajo, porque los estomas están en la cara de abajo de las hojas, ¿no?, la cara de arriba, ¿sí?, en la cara abaxial, no en la adaxial, ¿sí? Vamos a quitar la epidermis y montarla sobre un portaobjeto, que es lo que se hace comúnmente con la epidermis de una catáfila de cebolla, ¿sí? Es muy fácil hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Esas células epidérmicas sí están muy pegaditas, fíjense que no presentan espacios intracelulares, sacan la foto, ¿sí?, se ven perfectamente los estomas, las dos células oclusivas, ¿sí? Y el estoma, cuando está lleno de agua turgente, se va a cerrar, y el estoma, cuando está vacío de agua, se va a abrir y va a generar ese poro por donde van a ingresar gases o salir gases, ¿sí? Va a salir oxígeno y agua en forma gaseosa, y va a ingresar dióxido de carbono con otros gases, ¿no?, para el intercambio gaseoso. Para el intercambio gaseoso, para, bueno, la vida, ¿sí?, para el metabolismo celular. Principalmente, bueno, la fotosíntesis. Esto vamos a ver en el laboratorio el sábado. ¿Qué más podemos ver con la epidermis? ¿Sí? Fíjense, la A, raíz, la B, tallo, la C, tallo, y la D, hoja. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo, ¿no?, las diferencias? Fíjense en la raíz, la rizodermis, que es mucho más endeble que la epidermis. No tiene la cutícula,
Fíjense que si tiene una cápita muy finita y no es cutícula, encima es otra depositación. Puede tener los pelos absorbentes o no, dependiendo de la edad. Cuanto más vieja es la parte de la raíz, menos pelos va a tener. Fíjense que los espacios intracelulares son mucho más groseros. Y las células no son tan isodiamétricas. Y tampoco están tan pegaditas una al lado de la otra. Sí, es la diferencia, ¿no? Entre esa raíz. Fíjense el tallo, que tampoco tiene una epidermis muy voluminosa, ¿sí? Exceptuando, bueno, algunos tallos como que tenemos ahí el Equisetum, que es una planta palustre, ¿sí? En cambio, la papa, bueno, ¿por qué la papa no tendrá una epidermis bastante heavy? ¿Por qué se imaginan que la papa no va a tener una epidermis muy de tallo, como si el C del Equisetum? ¿Es un tallo común y corriente el de la papa? Lo vimos en el parcial, ¿sí? Voy a tener que reconfigurar las notas, me parece. No, es un tallo modificado. Es un tallo modificado, exactamente, ¿sí? Para la reserva, y es subterráneo. ¿Sí? No vamos a tener no vamos a necesitar una reepidermis para estar abajo de la tierra, ¿sí? Donde la humedad se mantiene más estable, donde la temperatura es más estable, ¿sí? Donde ¿para qué queremos una cutícula muy gruesa? ¿Sí? Por eso la epidermis de papa, que es un tallo, ¿sí? Es una cutícula fina, ¿sí? En la raíz no hay cutícula, ¿sí? Fíjense la del Equisetum, con una cutícula de nivel medio, ¿sí? Justamente, porque es una planta palustre. Vive en lugares donde hay agua durante un tiempo determinado y por ahí otro lugar, en otro momento del año, no hay tanta agua, pero siempre está húmedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué quiero tanto grosor de cutícula? Porque la cutícula en definitiva impide la salida del agua y la entrada de agua también, ¿no? También evita que el recalentamiento, ¿sí? Y fíjense el colénquima tremendo que tiene por debajo también, ¿no? Ese Equisetum al toque ahí. Fíjense ese tremendo engrosamiento del colénquima que tiene por debajo, ¿no? Ese tallo de Equisetum el C. Y el D, ¿sí? Una hoja suberificada, ¿sí? De pino. Pino, ¿sí? El pinus. Unas gimnospermas, son xerófitas. Son plantas xerofíticas acostumbradas a un clima que por momentos falta y mucho el agua, ya sea porque se congela durante el invierno o durante una temporada seca no la hay. Entonces, ¿qué pasa? Suelen tener una cutícula muy gruesa, muy suberificada, con mucho suber, por eso brillan, ¿sí? Por eso son brillosas, por eso son así untuosas. Tienen unos estomas que están en profundidad, en una cámara estomática, no es común, ¿sí? No es un estoma normal, ¿sí? Están acá abajo, acá, este es el estoma, ¿sí? Está debajo de todo esto que es la cámara estomática, justamente para que el calor, ¿sí? El aire no le llegue, y a veces acá tienen hasta unos peritos inclusive, ¿sí? Para que el viento no se lleve ese agua, ¿sí? Para que el agua perdure más tiempo dentro de la hoja, ¿sí? Quede retenida acá adentro, ¿sí? Entonces el estómago está más abajo para guardar ese agua. Una cutícula extremadamente gruesa justamente para evitar la pérdida de agua y un área foliar disminuida. Por eso tienen hojas aciculares, ¿sí? Pero todo esto ya lo habíamos hablado en el jardín botánico, pero sé que hay gente que por ahí se lo olvidó, ¿sí? Gente que estaba ahí sin tomar nota, se olvida las cosas. Siempre hay que tomar nota, ¿sí? Eso es importantísimo. Por más que esté grabada la clase, hay que tomar nota. Y bueno, después vamos a ver más características en el trabajo práctico sobre la hoja de pino. Ya estamos viendo la epidermis y cómo va cambiando de acuerdo a la función que va a tener esa epidermis, o sea, al órgano en sí. Y acá sí podemos ver, ¿sí? Ya con la marca, ¿sí? Fíjense el esclerénquima ahí, la epidermis, ¿sí? Suberificada, con mucho suber, ¿sí? Los complejos estomáticos, el parénquima clorofítico o clorofiliano o en empalizada, ¿sí? El colénquima, fíjense, la C que yo les decía, ¿sí? La epidermis, la cutícula de grosor intermedio,
la epidermis de la raíz, que es la rizodermis, ¿sí? Y la epidermis del tallo, ¿sí? El parénquima aerífero, ¿sí? Y el parénquima de reserva, ¿sí? Ah, acá está al revés, ¿sí? Está al revés. El de reserva va en la B y el aerífero va en la A, ¿sí? Sepan disculpar. Porque el de reserva es el de la papa y el aerífero, ¿sí? Es justamente el de la raíz, ¿sí? El botón de oro es una planta que vive pegado al agua en el río, ¿sí? O en los arroyos. Por eso tiene arenquim. Bueno, continuamos, ¿sí? Continuamos con los tejidos adultos y diferenciados, ¿sí? Ahora vamos a entrar a conducción, ¿sí? ¿Qué pasa? Los tejidos diferenciados adultos, ¿sí? De conducción pueden ser primarios o secundarios, ¿sí? Primarios porque son adultos, pero del primer año de vida. Y secundario porque ya están a partir del segundo año de vida. Siguen siendo adultos, pero secundarios. Entonces, el sistema primario, que va a estar diferenciado en dos, el protoxilema y metaxilema, ¿sí? Que el protoxilema va a estar, ¿sí? Cuando la semilla germina hasta que es una plántula. Luego de pasar el estadio de plántula, que es una plántula, es un ejemplar, un organismo vegetal que tiene hasta 12 centímetros de alto y 3 pares de hojas verdaderas, como mucho, y apenas empezó a crecer, y después pasamos ya a la etapa de planta joven, ¿sí? Bueno, hasta la etapa de plántula va a tener protoxilema, y luego viene el metaxilema, ¿sí? En conjunto ambos son llamados xilema primario, ¿sí? Pero uno aparece primero y otro aparece después, ¿sí? Y después, en el segundo año de vida, el metaxilema es reemplazado por el xilema secundario, ¿sí? Y a su vez, el xilema primario tiene procambium, ¿sí? Como meristema que le da origen. Y luego en el xilema ese procambium es reemplazado por el cambium fascicular y da al xilema y al floema secundario. ¿Sí? Es el meristema secundario, ¿sí? El cambium. Luego tenemos el procambium que da protoxilema y metaxilema, y después tenemos el cambium que va a dar a xilema secundario y floema secundario. Entonces, el crecimiento secundario es de la gimno y las angio, ¿sí? ¿Y de cuáles angio? Las dicotiledóneas, ¿sí? Acá no puede haber errores, ¿sí? Garrafales. Acá no puede haber equivocaciones, ¿sí? No, nunca vamos a poder decir que el cambium, ¿sí? O el xilema secundario va a estar presente en una mono, jamás, ¿sí? Eso es un error garrafal. No hay, de hecho. Puede haber alguna cosa parecida a un cambio, un crecimiento medio anómalo, pero nunca llega a ser cambio en verdad. Luego tenemos el floema, ¿sí? Como el otro tejido de conducción. El xilema conduce sales y agua, ¿sí? Lo que es llamado savia bruta. Y el floema va a conducir justamente lo fotoelaborado, lo fotosintetizado, ¿sí? Lo fotoasimilado, ¿sí? O lo que es también llamado savia elaborada. Y el floema primario lo mismo, va a estar producido por, ¿sí? El procambium, ¿sí? Y va a producir protofloema y luego metaxfloema, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso va a ser durante el crecimiento primario. El crecimiento secundario, el procambium va a ser reemplazado, igual, como dije antes, por el cambium y va a producir floema. Y va a estar en el crecimiento secundario de gimno y de angio en dicotiledón. ¿Sí? Las monos se quedan con el procambium y hasta ahí llegaron. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, algo que no supe hacerme entender? O sea que las monocotiledonias tendrían solamente xilema y floema primario. Exactamente. Mm. Así es, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo primario? Es esto que vemos acá, en mono toda la vida, y en dico a la derecha solamente en una etapa de vida, al menos que la planta sea herbácea, donde va a ser toda la vida, sí, porque la planta vive solo un año.
y muere. ¿Sí? Los cereales, por ejemplo. Y algunas plantas también comestibles. Entonces, tejido de conducción primario, floema y xilema primario, ¿sí? Que van a ser metaxfloema y protoxfloema, ¿sí? Protofloema y metaxfloema, protoxilema y metaxilema, ¿sí? Cada uno está conformado por varios tipos celulares característicos, ¿sí? Y se encarga del transporte, como dije, de agua y solutos, de la raíz a las hojas, ¿sí? O de las hojas a las raíces, en cambio en el tema del floema, o el floema primario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los tejidos de conducción primarios se encuentran formando haces, ¿sí? Haces vasculares, grupos de células, cordones, ¿sí? Acompañados de células esclerenquimáticas, solo las monocotiledóneas, y parénquima y parénquima, ¿sí? ¿Y qué pasa? Va también a estar acompañado de un meristema, ¿sí? El procambium y periciclo en la raíz, ¿sí? Procambium, que es el vascular, y periciclo en la raíz. Y los haces se van a disponer en una estructura, o en realidad se disponen con una forma anatómica, con una anatomía típica de cada especie o de cada grupo, y los morfólogos o las morfólogas, anatomistas, ¿sí? Le pusieron nombre de estelas a la forma en que se distribuyen los haces vasculares, ¿sí? En los tallos primarios, ¿sí? Tanto en mono como en dico, como en helechos, como en todas las plantas, ¿sí? Que tienen tejidos, ¿sí? Entonces, helechos, gimno y angio tienen una distribución de sus haces característica de cada especie, de cada grupo, y esos haces se distribuyen en lo que se denominan estelas, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es esto de las estelas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? En las mono, un típico haz vascular es el que aparece a la izquierda, así con esa carita de Spider-Man. ¿Mm? Que tenemos esos grandes orificios, ¿sí? Que son, ¿sí? El protoxilema y después el metax, ¿sí? Tenemos todo alrededor lo rojo, bien rojo, el esclerénquima, esclereidas, ¿sí? En el medio, ¿sí? Arriba, entre los dos ojitos, ¿sí? Arriba, acá vamos a tener la parte floemática, ¿sí? Y parénquima después, ¿sí? Y en el lado de las dico vamos a tener, ¿sí? Los haces conformando, ¿sí? Lo que después va a ser un cilindro vascular, ¿sí? Ahora no es un cilindro, ahora son haces vasculares, ¿sí? Fascículos, fasciculados, donde vamos a tener, ¿sí? Un casquete acá arriba, ¿sí? De fibras. Vamos a tener la parte cilemática y la parte floemática y el procambium, ¿sí? Acá el procambium va a estar por acá, ¿sí? Y acá por acá. Y todo esto, cada uno es un haz vascular. Y cada uno de estos es unas, y unas acá, muchos haces tenemos. En las mono y en las disco tenemos algunos distribuidos formando un fascículo. ¿Sí? ¿Me hago entender, gente? ¿Se ve? ¿Se comprende? Sí. Perfecto, porque esto lo vamos a ir viendo el sábado y tiene que quedar bien claro, ¿sí? Tiene que quedar bien claro porque es fundamental que cuando miren el microscopio no estén, ¿sí? Volando por los aires y flasheando, uy, esto nada que ver con lo que me dijo el profe. ¿Sí? Y es posible que nada que ver, porque no son todos los haces de revista como son de esto o para enseñar, como son estos que se ven perfectos. Algunos no se van a ver así, pero van a tener los mismos tipos celulares. Vamos a tener que encontrar si El Spider-Man. el Spider-Man o no, pero vamos a tener que encontrar el protoxilema y el metaxilema. ¿Sí? El protoxilema siempre tiende a ser más grande que el metaxilema, que es más chiquito. ¿Sí? Y obviamente, si el protoxilema viene primero, se produjo primero, o sea que está más hacia adentro del tallo, y lo que está más pegado al cambium, que el cambium es este, que es el meristema, el procambium, perdón, que es el meristema que lo produce, va a ser el metaxilema, que es el que se produce después, secundariamente. Y lo mismo va a pasar con el floema, va a estar el
protoxfloema y el metaxfloema, ¿sí? Más pegadito al procambium. ¿Sí? Siempre va a ser así. Y una planta endeble, sin madera, sin xilema secundario, tiene que tener casquetes de fibra para sostener, para darle rigidez a ese tallo que tiene que resistir los embeses de la naturaleza. ¿Sí? Las embestidas. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, sí. Entonces, un protoxilema tiene que ser muy, muy flexible, muy endeble, con paredes laxas, ¿sí? Con paredes sí, con pared secundaria, pero una pared secundaria flaquita, finita, con unos engrosamientos de las paredes de las células muy laxos, porque es una planta en continuo crecimiento, en estiramiento. Si ustedes ven una planta que recién germina y que le pongo una lámpara a 1 metro de altura y empieza a buscar la luz, ¿vieron cómo se estira el hipocótile o el epicótile y cómo quiere buscar la luz? O luego el tallito primario, el tallito que sale, cómo quiere buscarlo y cómo se estira, a veces se vuelcan. Bueno, ese estiramiento no es gratis. Adentro de los tejidos vasculares que llevan el agua o que llevan la savia hacia abajo, se tienen que estirar también, respondiendo a ese estiramiento celular y a esa tremenda elongación. Y bueno, no es gratis. El tejido que responde a eso es un tejido muy plástico, que es el protoxilema, y luego el metaxilema, que es un poquito menos plástico que el metaxilema, pero sigue siendo plástico. Porque el protofloema, los protox, ya sea floema o xilema, vienen después del estadio de plántula, cuando ya el crecimiento se empieza a estabilizar. Exceptuando cuando no se va a estabilizar, cuando somos lo suficientemente poco perceptivos para no darme cuenta que me está faltando luz, más que nada ¿dónde? Si tengo mi casa muy sombría o si tengo un indoor con pocos lúmenes. Entonces la planta se me va a estirar, obvio, porque va a querer crecer y va a ver que la fuente de lumínica está arriba, muy alta. Encima, si es pobre, peor. Va a querer estirarse. Entonces yo tengo que comprender este tipo de situaciones como técnico, como técnica, ¿sí? Y atender esas situaciones. No puedo hacer oídos sordos a eso, ni ojos ciegos, ¿sí? ¿Me explico? ¿Me hago entender? Bueno, espero que sí. Bueno, queda menos de 1 minuto, ¿sí? Salimos y